especialidad en geriatría, especialidad en administración gerontológica por la Facultad de Contaduría y Administración, maestría en educación por la Universidad Marista, maestría en bioética por la Universidad Anáhuac, doctorado en educación por la Universidad Marista, diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, curso de acompañamiento y consejería tanatológica por IMEXTAC UAM, diplomado de psicogerontología integral por la Facultad de Psicología de la UNAM, curso de farmacovigilancia para profesionales sanitarios del Centro de Estudios sobre la Seguridad de los Medicamentos, Universidad de Valladolid, España, licenciatura en teotología por la Universidad Iberoamericana. Actualmente el doctor está en el Instituto Mexicano del Seguro Social como coordinador del Programa Institucional de Farmacovigilancia, como médico no familiar en medicina interna en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuerte Múñez, médico especialista A del Servicio de Geriatría y Medicina Interna, Clínica de Psicopediatría, profesor adjunto del curso de alta especialidad en psicogeriatría, profesor titular de los seminarios de metodología de la investigación y lectura crítica de la licenciatura médica, medicina basada en evidencia y tanatología, asesor metodológico de las tesis de los alumnos de este curso, profesor invitado del curso de especialidad de psiquiatría, como titular del curso taller de medicina basada en evidencias, titular del grupo asociado COCHANE, presidente del Comité Hospitalario de Bioética, responsable del Centro Institucional de Farmacovigilancia y es de la Asociación Mexicana de Salud, Educación y Cultura Integral, presidente y director general. Y de la Comunidad Teológica en México es profesor del Diplomado de Acompañamiento Pastoral y Capellanía, Comunidad de Eucaristía Ecuménica y Capellanía Hospitalaria. No me resta más que darle la bienvenida al doctor Ismael. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Siempre me apena un poco nos piden el currículum, bueno, hay que enviarlo, pero bueno, en general. Bueno, pues la intención es hablarles precisamente de un tema que realmente tendría que ser transversal a todas las carreras, que tiene que ver con la ética. Es una situación que a todos nos involucra, que día a día ustedes tienen que ver con este aspecto, lo hacen consciente o inconscientemente, de manera positiva o negativa, pero lo hacemos todo el tiempo. Entonces, de ahí la necesidad de saber que tenemos que tenerlo precisamente asociado en este sentido a la tecnovigilancia también como una actividad. Y bueno, algo que me gustaría primero es, vean en la esquina superior izquierda de la pantalla, ¿cuáles son tus valores? Es una pregunta, vienen ahí algunos que están ahí, pero algo importante sería que ustedes reflexionaran en cuáles son los de ustedes como personas. Y también que reflexionaran cuáles van a ser sus valores o cuáles son sus valores como profesionistas. ¿Cuáles son sus valores como servidores públicos si es que trabajan en una institución del sector salud? ¿Cuáles son sus valores si trabajan como profesionista independiente en la práctica privada? ¿Cuáles son sus valores si trabajan precisamente en la industria farmacéutica, en la industria de dispositivos médicos? ¿Cuáles son sus valores si son los dirigentes de una institución, de un grupo, de una empresa? Es importante cuestionarnos esto, ¿cuáles son nuestros valores? Y la otra, y muy ligado precisamente a la tecnovigilancia, es esta frase que nos dice que la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella. Lo vemos también un poco en la reflexión que hizo Albert Einstein después de darse cuenta de lo que había sucedido con su teoría de la relatividad, el hecho de la bomba atómica y la destrucción que hubo de estas ciudades en Japón. Se cuestionaba, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el hombre con esa tecnología? Entonces, esto es importante que nosotros podamos verlo y analizarlo. Bien, en términos generales veremos algunos aspectos generales propiamente del tema. Nos centraremos un poco en la parte bioética. Tengo que declarar el conflicto de interés. Obviamente, ya lo vieron, soy bioeticista y
decanto por la corriente personalista, entonces haremos un poco en ese sentido un enfoque un poco distinto al principialismo. Vamos a ver, no es que sea malo, vamos a ver qué características han planteado, que se han considerado para algunos que se ha superado, y bueno, el personalismo también nos brinda una opción muy importante. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Y algunas conclusiones. Bien, en este sentido es importante saber que la ética viene precisamente de la filosofía, que esta era la ciencia general, digamos, el amor hacia el conocimiento, que era inicialmente como se daba, de ahí la etimología que tiene, y inicialmente podía componerse precisamente de todas estas áreas, ¿no? La metafísica, la ontología, la lógica, la ética, la estética y la epistemología. Todos estos elementos formaban parte de lo que era la filosofía y realmente lo integran. Y si ustedes ven precisamente lo que cada una de ellas abarca, se van a dar cuenta que tiene que ver también con su quehacer del día al día, en todos los sentidos. Entonces, por esto es importante tener estas bases. Infortunadamente, con la tecnologización de muchas de las profesiones, se ha perdido este punto de vista filosófico y humano, y nos ha vuelto un tanto tecnócratas en algunos sentidos, lo cual nos ha alejado de esto, ¿no? Infortunadamente, ya mucho de esto no se enseña en la escuela y entonces nos quitan mucho del aspecto crítico que tenemos que tener, porque la filosofía cuestiona, y esto es importante. También se ha dividido tradicionalmente a la filosofía en dos vertientes, la teórica y la práctica. Dentro de la teórica vean que está la ontología, la cosmología, esta psicología filosófica, que obviamente no se llamaba así en ese momento, pero que entiende un poco o trata de identificar esta parte. La antropología fundamental, que es otra de las áreas que tendríamos que tener contacto todas las personas que trabajamos con otros seres humanos. La neciología, y dentro de la parte práctica vean cómo es curioso, la lógica, que es en el que nos permite saber cómo podemos procesar nuestras ideas, los pensamientos, cómo se da, la ética propiamente y la estética, pero ya en una forma más práctica, como tal en el momento en el que se da. Hay dos términos que vamos a estar utilizando de manera constante, que es moral y ética, y que a veces se confunden, muchas veces se manejan como sinónimos. Obviamente, dependiendo del autor, van a encontrar una definición en algún lado que puede ser propia de lo que vamos a ver que es moral, y en otros casos lo van a interpretar como ética y viceversa, ¿no? Entonces, también depende mucho del autor. Pero en términos generales, de acuerdo a lo que nos plantea el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no voy a leer todas, obviamente, nomás se las pongo aquí para que ustedes las vayan viendo, son precisamente estas acepciones las que podríamos identificar como lo que es moral. Y vean que dice, perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Tiene que ver precisamente con nuestras costumbres, con lo que hacemos. Hay una moral distinta para cada comunidad, para cada entidad, para cada cultura, y difiere mucho de un país a otro en muchas ocasiones. Y esta moral puede irse modificando a lo largo del tiempo. Antiguamente había ciertos principios, ciertas ideas que eran inamovibles en muchos sentidos. Ahora estas pueden estar completamente fuera de lugar. Entonces, esto es parte de lo que la moral va a ir condicionando, es esto que cada comunidad, cada cultura va generando de acuerdo a lo que va viviendo. Si nosotros vemos la definición de ética, vemos que también va a estar en relación a mucho esto de lo que estábamos hablando, pero aquí nos plantea algo. Digo, estas acepciones que son relativo, perteneciente a la ética, son bastante malas, porque no nos dicen nada, pero al final de cuentas nos habla de vean, parte de la filosofía que trata del bien y del funcionamiento, del fundamento de los valores. Entonces aquí nos empieza a hablar ya de otros aspectos y vamos a ver que de manera concreta tendrá que ver con un proceso reflexivo sobre nuestro actuar, ¿sí? Aquí no es que cambie en mucho sentido conforme el tiempo, sino que va a cuestionar el cómo es que nos comportamos, qué es lo que motiva que nos comportemos, cómo nos comportamos. Entonces, podríamos decir que moral son estas creencias, normas y circunstancias a través de las cuales se puede determinar si una persona a lo largo de su vida logró ser buena persona.
Esto con todo lo que implica, porque va a depender, reitero, del entorno cultural en el que se desarrolle. La ética va a abarcar el estudio de la moral, o sea, de esto mismo, pero también del deber, de la felicidad y del buen vivir, lo que cada una de estas áreas también signifique. Son aspectos a veces un tanto subjetivos que dependen de la persona y precisamente es la ética la que se encarga de reflexionar al respecto de ello. Y finalmente también tenemos el concepto de bioética, ¿sí? Que busca proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, tanto sea vida humana como no humana. Entonces, en este sentido, la bioética no se va a centrar exclusivamente en el ser humano, sino que va más allá. Y por eso es que van a ver que hay entornos bioéticos donde se está luchando por el medio ambiente, por otras especies, ¿sí? Buscando precisamente un trato digno para todos, sabiendo que hay una interrelación plena entre el ser humano y toda la naturaleza. Entonces, va en ese sentido. Bien, algo importante es que la ética ha acompañado a la medicina prácticamente toda la vida. La ética se considera un tanto teórica para algunos, pensando que tiene que ver con esta reflexibilidad exclusivamente, mientras que la medicina la ponen como algo meramente práctico, algo que se tiene que hacer. Incluso a veces la medicina es definida como un arte, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo en esta parte puedo reflexionar acerca de este arte y cómo es que me conduzco? Entonces, reitero, este binomio ha estado unido a lo largo de toda la historia y es necesaria la ética en la medicina. ¿Por qué? Porque obviamente el médico, y lo pongo, perdón, entre comillas, tiene el poder. Esto es realmente un narcisismo del área médica, que es algo indispensable para ser médico, pero tiene que ver con la idea que nos han hecho creer que tenemos el poder de la vida, lo cual pues no es cierto. Al final de cuentas, esta idea va a marcar precisamente una obligación del médico hacia los otros. Pero la enfermedad también tenemos que tener claro que es una situación límite que pone al paciente en una crisis y ante esa crisis va a generar precisamente cuestionamientos filosóficos, cuestionamientos antropológicos, cuestionamientos de vida, lo cual en ambas situaciones reclama una respuesta moral por parte del enfermo, el qué hacer, y por parte también del médico. Entonces, en ese sentido, en esta relación tiene que ver con esto y se va a dar ahí siempre una situación de intercambio de opiniones, de intercambio de valores, de confrontación muchas veces con ellos, y es precisamente ahí donde la ética nos va a ayudar a poder dilucidar cuál es la mejor manera de resolverlo. Entendemos como esta ética clínica, como esta disciplina práctica que brinda un enfoque precisamente estructurado con el que identificar, analizar y resolver las cuestiones éticas que nacen en el campo de la práctica clínica, es decir, en la relación médico-paciente o profesional con usuario, profesional de la salud con usuario, porque no se va a centrar exclusivamente en la parte médica. Tendrán que participar todos los demás profesionales de la salud que también están involucrados en la atención. Y ahí obviamente están incluidos los farmacéuticos, los farmacovigilantes y los tecnovigilantes. El ejercicio de esta buena clínica requiere obviamente un conocimiento práctico y operativo de los temas éticos, tales como lo que es el consentimiento informado, la revelación de la verdad, la confidencialidad, los cuidados paliativos y los derechos y las preferencias de los pacientes y familiares. Y es muy importante tomar esto en cuenta. Si no tomamos esto en cuenta, no nos sirve lo que hagamos. Tenemos que tenerlo siempre bien presente. La ética clínica obviamente obliga, perdón, que me equivoco, obliga, ¿en qué sentido? Primero, a observar reglas de cortesía y compromiso adquiridos con el resto de los mismos miembros de la profesión. Hacemos un convenio, sabemos cómo debemos de comportarnos de acuerdo a cada profesional, a cada profesión, ¿sí? ¿Qué comportamiento es el que se espera de nosotros? Y esto implica, a final de cuentas, observar códigos, normas y reglas de la deontología, que es otra área que veíamos de la filosofía que se encarga del deber ser, qué es lo que se tiene que hacer. Y en este sentido, ha constituido siempre un punto de referencia que ha protegido tanto al clínico como también sirve de un garante precisamente a este profesional
para poder brindar atención adecuada al paciente, a los familiares, a los usuarios en general. Y además le da un soporte a esta colectividad médica o profesionales de la salud de garantizar una conducta adecuada. Y en este sentido se crean también estos códigos deontológicos, los cuales uno tiene que adherirse cuando profesa una especialidad, cuando profesa una profesión, y tendrá que mantenerse en ellos. Cuando los viola, obviamente es sometido a sanciones, ya sea de tipo moral, administrativo, incluso o legal. El deber va más allá precisamente de la pura responsabilidad penal y reposa en un concepto moral que se llama conciencia individual, que es lo que les decía, esta responsabilidad moral. Uno sabe cuando no hizo bien y esto va a estar calando en la mente de uno, en la conciencia. Obviamente habrá gente que tenga anestesiado esta parte y que podrá conducirse de manera inadecuada por mucho tiempo. Sin embargo, llegará el momento en que esto se tendrá que cuestionar y además los colegas lo harán también en ese sentido. Entonces también los otros nos van a ayudar a poder confrontar con esta situación. Y esta responsabilidad clínica es eminentemente personal, depende de uno. Y es en este sentido cuando hablamos de una moralidad, ¿sí?, individual. Es decir, cada quien se va a comportar de cierta manera, de acuerdo a sus principios, y que implicaría que idealmente se hubiera razonado, se hubiera hecho un análisis ético acerca de este comportamiento. Entonces, este comportamiento ético es un deber autoimpuesto. Es uno quien decide cómo comportarse, a pesar de que pueda haber todos estos códigos, uno toma la decisión final. Y ahí es donde viene este cuestionamiento mayor. No sé si han escuchado hablar del juramento hipocrático. ¿Lo conocen? Bueno, no lo voy a leer todo tampoco porque está muy extenso, pero bueno, es algo tradicional en muchas escuelas de medicina y se hace como un acto simbólico. Hay que entender esto muy bien. Primero, porque difícilmente hay helenistas todavía en nuestra época que crean los dioses griegos, porque si se dan cuenta, lo primero es que juran por Apolo, por Asclepio, por Higia, por Panaceas, que son dioses griegos, que bueno, pues la mayoría ya no creen ellos. Pero al final de cuentas marca pautas de conducta que debería tener el médico y que se espera del médico, que se espera a la sociedad que el médico se comporte de esa forma. A veces pensamos que tiene ciertas implicaciones como que el médico no debe cobrar, tiene otras situaciones completamente distintas. Están marcadas aquí. Obviamente, en este sentido y para tratar de actualizarlo, la Organización Mundial de la Salud crea un juramento médico, perdón, y ese me voy a permitir leer. Dice, en el momento de ingresar a la profesión médica, solemnemente prometo consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Daré a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen. Ejerceré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud de mi paciente será mi primera preocupación. Mantendré el honor a las nobles tradiciones de la profesión médica por todos los medios a mi alcance. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que consideraciones relativas a religión, nacionalidad, raza, partidos políticos o estructura social se interpongan en mi deber y el paciente. Mantendré el mayor respeto por la vida humana desde el momento de la concepción aún bajo amenaza. No usaré mi conocimiento médico en contra de las leyes de la humanidad y hago estas promesas solemnemente en forma libre y por mi honor. Concentra, a final de cuentas, muy parecido a las premisas que se dan en el juramento hipocrático, actualizadas, obviamente, y que se dan, sin embargo, hemos visto que ha habido cambios precisamente legales y también que ha favorecido que algunos puntos de estos se hayan cuestionado y que, bueno, ahora se cambie al respecto en algunos sentidos. Mucha gente mantiene esta parte tradicional que ayuda precisamente a tener un vínculo importante con la vida. Hay una carta o hay carta de derechos generales para los pacientes que es importante que ellos lo conozcan y que son estos 10 puntos que ustedes pueden leer aquí y que esto le va a permitir al paciente poder actuar con mayor autonomía, con mayor libertad, buscando obviamente recibir siempre una beneficencia y nunca una maleficencia. En términos generales, esto es lo que pretende con esta Carta de Derechos Generales de los Pacientes. Pero también hay una Carta de Derechos
de los profesionales de la salud, aunque dice médicos, creo que es extensiva precisamente a todos los profesionales de la salud, ya que antes de ser profesionales somos personas. Y en ese sentido merecemos también el mismo respeto que cualquier paciente o usuario. Y también están aquí marcados estos 10 puntos. Sabemos que hay circunstancias que a veces dificultan que se puedan desarrollar completamente, pero en intención deben de estar marcados y uno puede abogar a ellos. Bien, en aspectos de bioética, vamos a ver que este término fue introducido por Bechamps y Children precisamente al publicar el libro sobre principios de ética biomédica, cuyo tema principal obviamente era el estudio de la ética biomédica, y dieron o sentaron las bases de lo que serían el principialismo, la corriente bioética quizá más extendida, más conocida, donde se plantean a final de cuentas, de manera inicial eran 3 nada más principios, después uno se divide y quedan estos 4 que son los que la mayoría quizás conozcamos: el de beneficencia, maleficencia, autonomía y justicia. Si son más o menos conocidos, casi todos tienen idea de ellos. Es importante saber que en esta teoría no marca una jerarquización de estos principios. ¿A qué me refiero? Que no pone en ninguno de ellos por arriba de los demás. Y esto es lo que hace posible el análisis y la discusión de los casos bioéticos. Precisamente cuando se pueden confrontar dos principios de estos, esa es la intención, poder analizar cómo se está presentando en cada uno de ellos la situación, ¿sí? Actualmente, por muchas situaciones, se ha dado a la autonomía el rango más importante y a veces se piensa que es el único principio que se debe respetar, y no es así. Le reitero, dentro de la misma corriente principialista no marca una jerarquía y deben de analizarse de esta forma. Entonces, en algunas situaciones, en algunas circunstancias, quizás sea la beneficencia lo que deba de prevalecer, en otros quizás la justicia, en otros la autonomía, pero también en otros la no maleficencia. Entonces, lo importante es analizar el caso y esto nos permitirá saber cuál es el mejor. Estos principios o postulados se han cuestionado, por ejemplo, por algunas escuelas europeas, donde se considera que más que estos deberían de incluirse la vulnerabilidad, la dignidad, la integridad y la autonomía como otros principios fundamentales. Entonces vean cómo también estos ya entran en juego para esto. Podrán sumarse incluso con estos, pero también es importante ampliarlos. Desde la perspectiva latinoamericana también se ha cuestionado al principialismo en muchos sentidos y se considera que son insuficientes estos 4. Y ellos hablan precisamente de respecto a la dignidad, la salvaguarda de los derechos de las personas y su autonomía, la tolerancia, la inclusión, la solidaridad y la no discriminación. Y véalo en el contexto latinoamericano donde nos encontramos, ¿no? Donde todavía tenemos exclusión importante de algunas etnias indígenas, ¿sí? De zonas muy marginadas que no han recibido nada, de situaciones en las que todavía, a pesar de nuestro mestizaje, se sigue haciendo una discriminación muy importante por personas, por el tono de piel, ¿sí? Por su lugar de origen, algunos dirán que hasta por el código postal. Entonces, tenemos que tener cuidado en este sentido y por eso es esta perspectiva latinoamericana donde se da. Como pautas no solo orientadoras en el plano ético, sino que también faciliten su aplicación práctica en todos los contextos que se presentan. En suma, se acepta que esta bioética emergió como resultado de 3 aspectos importantes en la historia. La aparición del paradigma precisamente de los derechos humanos en el ámbito de la posguerra mundial, además de los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, ¿sí? Y todo esto muy asociado precisamente con la medicina y la salud, ya que sabemos que en la Segunda Guerra Mundial los nazis hicieron experimentos terribles con muchas pacientes, con muchas mujeres, muchos hombres también, judíos y de otras etnias también, y experimentaron en muchos sentidos. Sabemos que la ciencia progresó en ciertos momentos, pero ¿a costa de qué? Y en Estados Unidos también se ha dado el caso paradigmático también del experimento Turing, donde se permitió a personas afrodescendientes que estaban infectadas con sífilis dejarlas
que evolucionaran a libertad a pesar de tener ya tratamiento para poder conocer cuál era la historia natural de la enfermedad. Aspectos nada que no tendrían que repetirse nunca. Entonces, es a través de esto que se da. Posteriormente viene precisamente lo que quizás nos empieza a involucrar, el poderío y la ambigüedad moral en el desarrollo científico y tecnológico, sus implicaciones para la supervivencia de la especie y el bienestar de las personas, así como el cuidado del medio ambiente. Es aquí quizá donde estamos más en contacto. Sabemos que los medicamentos y los dispositivos médicos de origen están precisamente para proteger, para ayudar, para mejorar. Pero ¿qué está pasando? Sabemos que las reacciones adversas constituyen dentro de las primeras 10 causas de mortalidad en Estados Unidos. ¿Y los dispositivos médicos qué? ¿Cómo están? ¿Qué tanto favorecen o qué tanto pueden complicar? Pero además de repente ¿es a qué costo? A la deforestación, al vaciamiento de residuos en el medio ambiente que dañen, ¿sí?, a otras especies y que también indirecta y luego directamente nos van a afectar. Sabemos el problema que hay con la ecofarmacovigilancia, que ha detectado precisamente grandes cantidades de sustancias, de hormonas, incluso en algunos peces, y que después esos peces son consumidos por el ser humano, y que esto va a generar que también problemas importantes. Ya en México también se están tomando acciones para ver farmacovigilancia veterinaria, que esto es importante. Y el tercero, los problemas de justicia en el derecho a la protección universal y accesos a los servicios de salud, lo cual también tiene que ver en mucho con las tecnologías. ¿Qué tanto estas tecnologías son accesibles para todos o solamente para algunos pocos? ¿Qué tanto esto permite realmente ayudar a la mayoría o enriquecerse solamente a costa de la necesidad de los otros? Entonces nos plantean estas situaciones, pero son estos tres grandes aspectos los que han permitido, a final de cuentas, que la bioética se desarrolle en este sentido y que emerja como ello. ¿Cuáles serían entonces las funciones propiamente de la bioética? Es buscar la mejor solución posible a un problema, un conflicto o dilema de valores por y para la vida. El término casi siempre que van a ver es dilema. El dilema implica tener dos opciones, A o B, y tú eliges cuál. Nosotros preferimos a veces hablar de problema porque nos damos cuenta que muchas veces no solamente son dos opciones, pueden ser muchísimas. Y entonces es evaluar cada una de ellas, ponderar riesgos y beneficios de cada uno de ellos, pros y contras, para que la persona que tenga que tomar la decisión pueda tomarla con el máximo de información posible. No aspiro a lo bueno, sino a lo mejor, a lo óptimo, lo cual es muy importante cuando se trata, obviamente, de la salud de las personas. La bioética clínica va a intentar, obviamente, asistir al personal de salud en su práctica para que tome decisiones basadas en la razón y la evidencia, no solo en las creencias individuales, que esto es muy importante. También el aspecto de la medicina basada en evidencias ha sido muy cuestionado porque se cree que es una receta de cocina. Pero la medicina basada en evidencia tiene 4 pilares fundamentales. Sin duda, que exista la mejor evidencia disponible. Tiene que ver con la experiencia, con la praxis del profesional de salud. Tercero, valores y preferencias de pacientes y familiares. Y por último, los aspectos de costos. Estos 4 son los pilares de la medicina basada en evidencia. Entonces, si se dan cuenta, se incluye el aspecto ético en ello. Quien solamente ocupe la pura evidencia no está haciendo medicina basada en evidencias. Quien solamente ocupe la praxis tampoco está haciendo medicina basada en evidencias. Tienen que utilizarse los 4 pilares para poder decir que se está haciendo. Y la intención aquí es tratar de apoyar en este sentido, con esto, esta toma de decisiones, que es lo que busca dar a final de cuentas. Los problemas bioéticos son conflictos de valores que generan por la disyuntiva acerca de lo que es más conveniente o óptimo, de lo que alguien prefiere o no. Y aquí es donde les digo que se enfrentan muchas veces valores, ¿no? De los más comunes es la autonomía. Yo tengo derecho a decidir, a pesar de que esta decisión puede implicar daño en tu propia persona. Entonces ahí es, ¿vale la pena la autonomía ponerla por encima incluso de la beneficencia o de la no maleficencia? Reitero, no hay una respuesta general única, hay que analizar cada caso en lo particular. Pero ese es el ejemplo.
Es aquella solución, acertada o no, que siempre va a requerir una decisión valorativa y normativa. La deliberación busca analizar los problemas en toda su complejidad. Eso supone ponderar tanto los principios, valores y derechos implicados como las circunstancias y consecuencias de cada caso. Eso permitirá identificar todos, o al menos la mayoría de los cursos de acción posible. Por eso les decía que no, normalmente no son dos, son varios. A ver, si usted decide hacer esto, ¿qué beneficios va a obtener? Tal, tal, tal. ¿Qué riesgos tendría de no hacerlo? Tal, tal, tal. ¿Tiene otras opciones? Sí, ¿cuáles? Estas. ¿Con qué beneficios y con qué riesgos? Si usted decide esto segundo, tendría lo mismo. Si decide esto tercero, tendría esto mismo. Y lo cuarto. Entonces, teniendo un panorama amplio, nos va a permitir que la persona, entonces, analizando y ya con un verdadero conocimiento de las circunstancias, podrá elegir de la mejor manera. Muchas veces las decisiones se toman por miedo, por angustia y por desconocimiento. Entonces, lo ideal es hacerlo precisamente con base en todo esto. Obviamente hay diferentes modelos bioéticos que nos van a ayudar para ello, ¿no? Ahí tenemos el más clásico, les decía el principialismo, pero hay otros, vean, teoría ética unitaria, también tenemos modelos feministas que, bueno, sabemos que han sido muy importantes, que han ayudado a ubicar el lugar de la mujer que tiene. Hay modelos teológicos también y casuísticos también. Cada uno de ellos nos puede ayudar de mayor en menor medida a resolver algunos problemas y las posturas que se dan contribuyen a final de cuentas a tratar de que la solución en todos los casos sea la mejor o que se busquen las mejores opciones. También hay que entender que existen diferentes escuelas bioéticas, algunas casi en contra o contradictorias, pero que bueno, nos pueden ser útiles y que muchas veces utilizamos de manera inconsciente, sin saber que se le llama de esta forma, pero es nuestro actuar día a día, ¿no? El utilitarismo muy criticado, pero es algo que ha permitido salvar vidas, por ejemplo, en el triage, en los servicios de urgencia. Priorizar qué personas se van a salvar, cuáles no, y atender a los que sí, porque si no, voy a perder más vidas. Parece muy crudo, pero si lo ven desde el otro lado, precisamente desde la planeación, desde la escasez de recursos y la optimización de ellos, esta es una posible opción. Pero hay varias escuelas que están. Y les decía, particularmente, vamos a analizar un poco esta postura del personalismo o de la bioética personalista. En ella nos plantean también 4 principios, aquí sí jerarquizados y en el orden en el que están. El primero es el principio de defensa de la vida física, considerado así porque destaca que la vida corpórea es el valor fundamental de la persona, porque la persona no puede existir si no existe en un cuerpo. Entonces, esta vida es fundamental. Muchos dirían, yo tengo derecho incluso a eliminar mi vida porque es mi vida. Cuando vemos así, la vida se vuelve en una cosa, pero en el momento que tú pierdes la vida, pierdes tu libertad. Entonces, ¿dónde se encuentra? Luego el principio de la totalidad, que nos plantea que la persona humana, de por sí ya suyo, libre, con el organismo corpóreo que tiene, constituye una totalidad y el organismo mismo es una totalidad. De aquí se deriva el principio terapéutico, es decir, que es factible poder hacer intervenciones donde incluso a veces se requiera la resección de una parte, si esto a final de cuentas va a ser en beneficio de la persona, de lo global, de la totalidad de la persona. Tenemos después el principio de la libertad y responsabilidad. La persona es libre, como ya lo veíamos, para conseguir el bien de sí mismo, pero también implica el bien de las otras personas y de todo el mundo, pues el mundo ha sido confiado a la responsabilidad humana. Tenemos una corresponsabilidad. Muchas veces en mi vida y no afecta a nadie, ¿seguro? ¿No afecta a nadie tus decisiones? ¿No afecta a tus padres, a tu pareja, a tus hijos? Claro que sí. No podemos ser inertes, no vivimos aislados, ¿sí? Incluso parece mentira, pero la acción de una persona puede afectar enormemente y transgredir enormemente la vida de otras personas, a favor o en contra. Entonces, por supuesto que tenemos una corresponsabilidad ahí con los otros. Y el principio de solidaridad y subsidiariedad. La persona está inserta en una sociedad, es más, es el centro de la sociedad. Por eso debe ser beneficiaria de toda la organización social,
porque la sociedad es beneficiaria de toda la persona, de todo hombre y de todos los hombres. Es una relación también simbiótica en ese sentido que busca la protección y el crecimiento. Entonces, con base en esto es que vamos a hacer un poco el análisis de cómo se trabajaría precisamente en la parte de tecnovigilancia. Desde esta biótica personalista sostiene que la vida humana, en todas sus etapas y condiciones, debe de ser protegida y defendida. En el contexto de esta tecnovigilancia hospitalaria, este principio, se borró ahí, perdón, el subtítulo, pero es precisamente el de la protección de la vida física, es esta atención a la protección de la vida y la integridad física de los pacientes mediante la gestión adecuada de los riesgos asociados con los dispositivos médicos. De ahí la necesidad de una identificación temprana de los riesgos para evitar dañar y afectar la vida de las personas. El análisis exhaustivo de los incidentes. Cada uno de estos incidentes o incidentes adversos que se puedan ir presentando, necesitamos analizarlos claramente, porque esto puede llevarle la vida o costarle la vida a alguien. Tenemos la obligación de comunicar la información, transparentarla y hacer acciones oportunas que eviten precisamente generar daño. Y la formación y capacitación continua, precisamente tanto de los usuarios, pacientes, familiares, de los, se me fue la palabra, de los mismos empleadores de los dispositivos médicos, que van a permitir precisamente que puedan o no exponerse a ciertos riesgos, teniendo una formación que les ayude a evitar complicaciones y daños a ellos mismos. Este principio de totalidad considera que el ser humano es una realidad unitaria e integrada en todos, en cada parte interrelacionada y contribuye obviamente al bienestar de todos. Desde la tecnovigilancia hospitalaria, este principio guiará la atención hacia la garantía del bienestar general de los pacientes, considerados tanto su salud física, pero también el bienestar emocional, espiritual y social. Recordemos que somos entes en este sentido y recordando incluso la definición de la Organización Mundial de la Salud, ya a partir de los cuidados paliativos, nos habla esto, es este equilibrio completo, ¿sí?, de bienestar físico, psicológico, social y espiritual. Esta última parte a veces se malentiende y la reducen exclusivamente al aspecto de religiosidad. La espiritualidad va mucho más allá. Y entonces es importante y es algo que también nos traspasa a todos en todo momento y es importante hacerlo. Esta parte tendríamos que entenderlo, es mi relación conmigo mismo, con los otros, con la trascendencia, lo que cada quien implique esto y también mi, perdón, mi proyecto de vida, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo yo? Precisamente mi sentido de vida va implicado en esta parte espiritual. Y reitero, la religiosidad es una de las vías que se puede llegar, pero no es la única. El arte puede ser otra vía importante también que nos ayude. La naturaleza puede ser otra vía importante. Entonces tenemos que desarrollarla y permitirla, no seguirla marginando y excluyendo desde ciertas posturas pseudocientíficas que la critican, ¿no? A veces uno dice, no, es que un científico no puede ser espiritual. Si conocen quiénes son los premios Nobel y que la mayoría de ellos son teístas, se darán cuenta que no está peleada, ¿no? La frase de Luis Pasteur, poca ciencia nos aleja de Dios, mucha nos acerca, tiene mucho de verdad. Tenemos que darnos oportunidad a conocer la parte espiritual. Reitero, no relegarla o no minimizarla la parte de religiosidad, pero sí ampliar en mucho las otras áreas. Pero es importante tomarlo en cuenta. Y en este sentido, parte de esto es integración de la seguridad en la atención médica integral, buscando al ser humano en todos estos ámbitos, haciendo evaluaciones completas que permiten evaluar todos estos aspectos. La promoción a la salud y la prevención de riesgos, buscando obviamente a estar protegiendo cada una de las áreas. La atención centrada en el paciente siempre va a ser importantísimo que lo hagamos. Esto es fundamental, que podamos canalizar hacia esta parte sin nuestra atención. Siempre es el objeto de nuestra atención, de nuestro estudio, de nuestra dedicación, son los pacientes. Es nuestra razón de ser. Y la otra, que es muy importante, esta colaboración interdisciplinaria. No vale o no es suficiente que sea multidisciplinaria, porque esto lo vemos particularmente, ya lo escucharon, soy geriatra, entonces difícilmente puedo dejar de hablar de situaciones con el adulto mayor.
Cuando tiene un adulto mayor, que es paciente geriátrico, no todos los adultos mayores son pacientes geriátricos, que tiene multimorbilidad o polipatología, ¿qué pasa? Es visto por muchos especialistas, pero no hay comunicación entre ellos. Y entonces esto favorece una polifarmacia enorme y daño a nuestro paciente. ¿Qué requerimos? Que haya comunicación entre ellos. E incluso algunos todavía pretenden y pretendemos que haya transdisciplinaridad, es decir, que una persona pueda abarcar varias disciplinas y poder abarcar de mejor manera la atención de nuestros usuarios. Desde el principio de libertad y responsabilidad, reconoce obviamente la capacidad de los individuos para la toma de decisiones autónomas y asumir las responsabilidades de estas acciones. En la parte de tecnovigilancia hospitalaria, este principio implica garantizar que los pacientes tengan la libertad de participar en decisiones relacionadas con su atención médica, al mismo tiempo que asumen la responsabilidad de informarse sobre los riesgos y beneficios de los dispositivos médicos utilizados en su tratamiento. Pero esto es también una obligación de ¿quién? Del profesional de la salud que lo atiende. Y de ahí esta herramienta fundamental que se ve como la expresión máxima de la autonomía, que tiene que ver con el consentimiento informado. Pero a veces se cree que el consentimiento informado es la hojita que le damos al paciente y le decimos, fírmela porque si no, no lo atiendo. Eso no es consentimiento informado. El consentimiento informado es un proceso que puede llevarnos incluso varias sesiones donde hay que explicar todo esto que les decía hace un momento. Tiene estas opciones con estos beneficios, estos riesgos, tiene estas otras opciones con beneficios y riesgos, y con estos costos, y etcétera. Dar toda una explicación y esperar y estar pendiente de resolver las dudas que puedan surgir de esto, para que una vez que le quede claro al paciente, al usuario, al familiar, puedan tomar la mejor decisión. Y ya al final, como cereza de pastel, entonces poder dejarlo registrado en una carta de consentimiento informado. Pero es distinto a fírmelo, porque si no, no lo opero. Eso no es consentimiento informado. La educación, obviamente, a los usuarios, pacientes, familiares y operadores, era la palabra que se me olvidó hace un momento, perdón. La transparencia y acceso a la información, que esta debe de estar disponible para todos. De ahí la necesidad de estar comunicando los riesgos, de que estén disponibles. Afortunadamente, cada vez tenemos ya mayor eficiencia en esto. Las alertas sanitarias se distribuyen ya con mayor eficacia, pero aún así tenemos que hacer más, porque no importa que tenga una alerta si no educo a la población a saber interpretar esa alerta. De nada me sirve tener mucha información en artículos biomédicos si no tengo capacitada a mi personal para poder hacer una lectura crítica al respecto. Y obviamente una responsabilidad compartida de todos los actores que están involucrados, y aquí falta integrar obviamente también a los productores de dispositivos médicos. Y desde el principio de sociabilidad y subsidiariedad, resalta la importancia obviamente de las relaciones sociales y la colaboración entre diversos niveles de sociedad para promover el bien común y proteger la dignidad humana. En tecnovigilancia hospitalaria, este principio implica obviamente fomentar la colaboración entre distintos actores, incluidos pacientes, profesionales de la salud, fabricantes de dispositivos médicos, autoridades reguladoras y la sociedad en general, para garantizar la seguridad y calidad de los dispositivos en la atención médica. Veamos ahí esta colaboración interdisciplinaria, nuevamente aparece también aquí como parte de este principio, participación del paciente y la comunidad en todo, en la toma de decisiones, la transparencia y acceso a la información y apoyo gubernamental y regulación efectiva. Vean cómo también implica al gobierno una responsabilidad al respecto. Y en este sentido es apoyarse de expertos, de gente que trabaja en ello, que está en contacto diario, para poder hacer mejores regulaciones que fortalezcan la tecnovigilancia y que ayuden precisamente a la protección a nuestros usuarios de estos riesgos. ¿Qué es lo que ha pasado en México? Bueno, el Consejo General de Salubridad convocó en 2007 precisamente a diversos actores del Sistema Nacional de Salud con la idea de establecer un marco consensuado de principios y acciones para promover la vinculación ética entre la industria de insumos y tecnologías para la salud, en ese momento conocidos como IITPS, los médicos y profesionales de servicios de salud, los PSS, e instituciones de atención a la salud tanto del sector público como privado, así como organismos académicos y escuelas de medicina. Y de eso surgen estos dos documentos que son, digamos, como los pilares que se dieron en México para hablar de esta ética en tecnovigilancia.
el compromiso por la transparencia en la relación entre los médicos, instituciones de atención a la salud y la industria farmacéutica, que fue el 24 de octubre del 2007, pero también el acuerdo de la Secretaría de Salud, publicado el 12 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, en el que establece los lineamientos que deberán observar los establecimientos públicos que presten servicios de atención médica para regular relaciones con los fabricantes y distribuidores de medicamentos y otros insumos, entiéndase dispositivos médicos, ¿no? Derivado de la promoción de los productos y realizar las actividades académicas de investigación o científicas. Entonces, esto es lo que empieza a brindar una normativa en cómo debe ser la conducta que se da entre estos actores. Luego de este marco consensuado, se establece precisamente el compromiso de la ética y la transparencia para las buenas prácticas entre los profesionales de la salud e instituciones de atención a la salud y la industria de insumos y tecnologías para la salud. Como su nombre lo indica, es un compromiso voluntario de los actores de adoptar los más altos estándares éticos para la interacción entre los sistemas, precisamente los proveedores de sistemas, y específicamente el bienestar de la población. El objetivo era contribuir, obviamente, al desarrollo de una relación transparente en beneficio de los pacientes, tanto en los profesionales médicos de la salud, de la investigación, del desarrollo de estas industrias, ¿sí? Y de la salud en general. Entonces, vean, aquí también empieza a marcar pautas de cuál debe de ser esa relación y cómo conducirse al respecto. ¿Qué premisas manejaba? Las personas constituyen el centro de la atención, esta atención centrada en el paciente. La cooperación entre los profesionales, la profesión médica y las instituciones, los integrantes, fabricantes, pues, han sido y es esencial para todas las etapas del desarrollo. El uso apropiado y prescripción de los medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes e insumos para la salud. Complementaria a la regulación vigente, la relación entre estos dos grupos debe estar regida por principios éticos, veracidad y sustento científico, independencia profesional, transparencia, responsabilidad social y cooperación. Es decir, no debe estar influenciada por beneficios de particulares. La industria farmacéutica estableció que estaba en México en el 2005, crea un organismo con autonomía de gestión llamado Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, CETIFARMA, que es precisamente quien se encarga de empezar a establecer estas regulaciones y crea estos dos documentos, el Código de Ética, Integridad y Transparencia de Empresas de Insumos para la Salud, el 7MINS, y el Código de Ética, Transparencia y Buenas Prácticas de Comercialización y Publicidad de los sucedáneos de la leche materna o humana para lactantes. Obviamente, este primero es uno de los que más nos está involucrando y que tiene ciertas características que vale la pena analizar. Recordemos que esta decisión voluntaria y sin presiones externas por parte de la industria o un profesional para diseñar, establecer y cumplir sistemas de normas y disposiciones éticas y de integridad, que regulen sus actividades, sus interacciones y sus conductas, es parte de lo que está buscando. La otra es la estructuración de este sistema de normas y disposiciones en un código de integridad, ética y buenas prácticas, fundamentado en el marco legal aplicable y en principios y valores que asumen la industria, las empresas que la conforman y quienes colaboran dentro de cada una de ellas. Entonces, nuevamente, son aspectos deontológicos que va estableciendo de manera importante. Después, es un sistema de seguimiento con enfoque preventivo que permite monitorear el cumplimiento de las normas y disposiciones definidas en el código. También es un órgano responsable de la administración, promoción, vigilancia y evaluación del cumplimiento del código, así como de su actualización periódica para mantener un proceso de fortalecimiento continuo del sistema de autorregulación. Y por último, en este sistema de autorregulación busca establecer un sistema de ética con consecuencias, que reconoce y que estimula a las empresas que logran prevenir prácticas indebidas mediante el cumplimiento sistemático de las normas y disposiciones del código, que identifica y difunde las buenas prácticas que forman hábitos y que impulsan la cultura de cumplimiento por convicción. También que transparenta las acciones e interacciones que realizan las empresas adheridas al sistema de autorregulación como evidencia de la integridad y de la legitimidad de su actuación. Y por último, que cuente con un sistema de quejas y denuncias que oriente, concilie y que en la última instancia sancione el incumplimiento de este código, que esto sería muy importante. No tendría que darse, pero sabemos que es necesario.
siempre buscando precisamente mantenerse en este enfoque centrado en el paciente, donde también se busca una calidad de innovación, que es parte importantísima. También, obviamente, una cultura ética que ayude a prevenir precisamente cualquier conflicto y, obviamente, el compartimiento adecuado precisamente para la producción de estos insumos que ayuden, a final de cuentas, en beneficio del paciente. ¿Cuáles son los principios éticos con los que se sustenta el CIETIMS? Centralidad del paciente como beneficiario final de la industria que produce estos insumos para la salud, responsabilidad con la vida y la salud de las personas, compromiso solidario con la sociedad y el desarrollo del país, un compromiso con la integridad y la transparencia en el mercado y con la sociedad, y una responsabilidad con la viabilidad y fortaleza de las empresas dedicadas a los dispositivos médicos. Y hay principios en la actuación también que deben de estar marcados. La observancia del código, sanas prácticas del mercado y apego a la ley, conducta íntegra y profesional, certificación de pacientes para generar confianza, identificar conflictos de interés, informar para transparentar, respetar la confidencialidad de la información, promover la prescripción responsable y combatir la autoprescripción, competir en forma leal y promover la investigación científica y los estudios para la generación de conocimiento, que sabemos que va en retribución, obviamente, de la propia población. Estos son lo que nos brinda. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que cuando se aborda precisamente los aspectos bioéticos en la tecnovigilancia hospitalaria, se deben considerar varios puntos importantes: la autonomía del paciente, la beneficencia y no maleficencia, la justicia, la confidencialidad y privacidad, transparencia y rendición de cuentas, educación y consentimiento informado y la investigación ética. La tecnovigilancia hospitalaria no solo trata de monitorear la seguridad de los dispositivos médicos, sino también de garantizar que se aborden de manera ética y responsable los aspectos relacionados con la atención al paciente, la investigación y la gestión de los datos, que es otro de los aspectos que también debemos de tener mucho cuidado. En este enfoque personalista en bioética se centra en el valor inherente y la dignidad de cada persona, así como en las relaciones interpersonales y en la responsabilidad mutua. Por lo que en la tecnovigilancia hospitalaria, un enfoque personalista considera principalmente la seguridad y el bienestar de los pacientes, así como las relaciones entre estos, los profesionales de la salud y los fabricantes. Por ahí, obviamente, tenemos que marcar siempre la dignidad y autonomía del usuario, cuidado y responsabilidad profesional, las relaciones interpersonales y de confianza que deben de establecerse y el cuidado integral que se debe de brindar al paciente. En México existen instancias que ayudan a establecer marcos éticos y códigos deontológicos que favorecen una conducta adecuada en beneficio de los usuarios de dispositivos médicos. Lo importante es conocerlos, adherirse y practicarlos. Y cierro con esta frase, quizá no de un filósofo, pero que me pareció muy adecuada. Dice: tus valores son como las huellas dactilares. Las de ninguna persona son iguales, pero las dejas sobre todo lo que haces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ismael. Tan importante este tema y más en tecnovigilancia. ¿Tenemos alguna pregunta de los asistentes? Adelante. Sí, bueno, ahorita que pasen el micrófono. Cuidado. Acá, ¿me pueden apoyar, por favor? Bueno, sí. Hola, antes que nada, tengo en realidad dos dudas. Primero, siendo el área de la salud un ambiente de trabajo muy lucrativo, me refiero al mercado de equipos médicos, tanto como medicamentos, ¿cómo se puede, digamos, humanizar el trabajo del profesionista? ¿Cómo se puede, qué, perdón? Humanizar. Algo muy importante es precisamente hacerle ver que él es un ser humano. Ajá. Esto es fundamental. Primero, que tenga esta parte, entender esta antropología que les decía, conocer que lo que hacemos va para el ser humano y en pos del ser humano. Entender que el beneficio y el objeto de nuestro quehacer es el beneficio del ser humano. Una vez teniendo claro esto, va a permitir que la conducta pueda ser mejor. Saber
que el enriquecimiento de un día a otro no garantiza la felicidad. Incluso muchas veces puede acabar con la poca o mucha que tengamos de ella. Es cierto que hay situaciones en las cuales pudiera parecer lo contrario, que se premia al que se porta mal, el que no avanza, el que no tranza no avanza. Situaciones de estas que infortunadamente, reitero, tienen que ver con una cuestión moral. Pero en la medida que también insertemos desde jóvenes a las personas a tener una visión crítica, permitirá cuestionarse si esa conducta es adecuada o no. Y esta es la intención. De ahí la necesidad de que la ética esté marcada en todo y que sea parte de nosotros, desde niños, que podamos cuestionarnos. Obviamente cada quien en el nivel de proporción que pueda hacer. Pero creo que ahí va. Y algo que, que han intentado hacer actualmente muchas universidades es incluir aspectos de bioética o de ética precisamente en su currículo para formación, porque se dieron cuenta de esta tecnocritización, les decía que se daba, que hacía que las personas se volvieran casi como robots, ¿no? E incluso esto para algunas personas es lo que va a permitir que la inteligencia artificial nos reemplace. Sabemos que no, precisamente por esto, porque nunca va a poder desarrollar lo que tiene capacidad el ser humano, ¿no? Ok, gracias. En segundo término, bueno, lo mencioné un poquito, pero lo mencioné como un comentario. ¿Cómo aborda a través de la bioética la eutanasia? Bueno, aquí obviamente depende, reitero, desde la conducta. Podríamos hablar desde la autonomía, de tener la persona el derecho a elegir qué hacer con su vida. Desde la postura del personalismo hay un principio mayor, que es el de la defensa de la vida. Entonces ahí obviamente estaría en contra, digamos, de esta postura. Se entienden las circunstancias, reitero, cada caso es muy particular, hay que analizarlo con todas las circunstancias, pero la postura general, digamos, sería en contra, puesto que la vida es el principio valor. Uno diría, bueno, ¿qué es mejor, la vida o la calidad de vida? Lo primero es saber que no hay calidad de vida si no hay vida. Eso es lo primero. Y la Ok. otra es que precisamente, a diferencia de lo que puede ocurrir con los animalitos, donde no tienen esta capacidad de reflexionar, de poder ver, de poder darle un sentido a la vida y a la muerte, el ser humano sí la tiene. Sin duda, se requiere todo un grupo que esté alrededor de él para apoyarle. Desde ahí, la tanatología busca dar esta parte, este soporte, además de todos los demás aspectos que van implicados, ¿no? Los cuidados paliativos, estamos más a favor de algo que se llama ortotanasia, que tiene que ver con esto, es no favorecer tampoco el encarnizamiento terapéutico, es decir, mantenerlo vivo hasta el último, a pesar de, ¿no? Que pueda morir en el momento que tenga que morir, pero tampoco abandonado, porque luego también se da esa situación, ya no hagas nada por él, ¿no? Ya lo dejas ahí abandonado, no, es un punto medio, es un punto justo de tratar de brindarle todo el acompañamiento, el apoyo, ¿sí? Hasta el último momento, sin tratar de acelerar, pero tampoco retrasar el momento de la muerte. La postura sería la ortotanasia. Ok, muchas gracias. Buenos días, muy interesante su presentación. Respecto con lo que mencionaba de inteligencia artificial, si bien tomar decisiones desde la perspectiva humana es complicado, ante la situación de diversos algoritmos que se están desarrollando, que sabemos que esos algoritmos van a estar muy determinados por la persona que los haga. Entonces, quería saber desde su ámbito de estudio si ya se están tomando acciones para evitar o simplemente considerar las perspectivas que este tipo de tecnología va a implicar en el impacto al paciente, a quienes utilicen los dispositivos. Claro, justo hace 2 semanas, si no me equivoco, me tocó dar el tema de inteligencia artificial en farmacovigilancia en el Congreso de Farmacovigilancia de Tlaxcala. Y va muy enfocado a esta parte, ¿no? Sin duda va a ser algo que nos va a ayudar mucho para la detección de reacciones, patrones y todo. ¿Qué es lo más importante? Precisamente tener claridad de cuál es la finalidad de esto. Esta inteligencia artificial nos puede ayudar en muchos sentidos, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener también prevención en cuanto a la confidencialidad de la información que vaya a recabar, como en estos casos, ¿sí? Donde sabemos que los datos de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, son muy susceptibles, que pueden ser comercializados, que pueden ser mal utilizados.
Y de ahí la necesidad de marcar aspectos muy importantes y candados que prevengan el daño con esto. Esta parte de la confidencialidad hay que buscar mantenerla todo el tiempo. Y obviamente debe de generarse una regulación al respecto. Sabemos que siempre la tecnología quizás se adelanta a la parte normativa, pero precisamente se ha estado buscando empezar ya a actuar antes de que nos llegue la bomba, por así decirlo, ¿no? Se han hecho propuestas ya precisamente para ir regulando esta situación. Obviamente nos falta mucho, no somos pioneros en el camino de la inteligencia artificial, somos más beneficiarios en muchos sentidos, pero en ese momento también nos permite ver ya lo que está sucediendo en otros lados, ¿no? Entonces sí es importante marcar la normatividad, la regulación de esto nos va a ayudar. Y la otra muy importante es hacer entender a la población usuaria que la inteligencia artificial es una herramienta, pero que depende de nosotros que no nos sustituya. Alguien decía en alguna ocasión, ¿para qué quiero un teléfono inteligente que sea más inteligente que yo? ¿No? No, o sea, tengo que saber cómo utilizarlo, cómo controlarlo. En la medida que no lo sepa, es que fácilmente podrá dominarse. Reitero que creemos que no va a lograrse por muchas situaciones. Es tan complejo el ser humano que una máquina no va a poder hacerlo de la misma manera, Gracias. ¿no? Buenos días. Fue bastante interesante y muy padre. Y tengo varias preguntas. La primera, en la cuestión de ética, ¿cómo se podría hacer para separar, digamos, de un caso que fue por omisión, fue negligencia o fue por incapacidad? Porque también la parte de incapacidad entra en la ética, ¿no? Lo hice mal porque no supe cómo hacerlo, ¿no? O lo hice por omisión, no quiero. ¿Cómo podríamos derivar esas tres o separar esas tres? Generalmente cuando se plantea un dilema bioético, depende también, hay muchas formas de analizarlas, pero en términos generales todas piden tener una historia, un resumen clínico, digamos, claro, de cómo se dieron las situaciones o qué fue el aspecto, ¿no? Una descripción clara del evento, de la situación. Esto nos va a ayudar. Obviamente, también siempre va a depender mucho de quién esté dando la versión. Esto indudablemente siempre va a generar un sesgo para ello, pero tenerlo claro. Y la otra es ver precisamente qué elementos se tenían alrededor, las circunstancias que favorecieron o no esta situación. Reitero, cada caso tiene que analizarse de manera muy particular, pero es en esto y en estos cuestionamientos, en estos interrogantes que se van planteando, que van a permitir identificar realmente qué tanto conocimiento había, qué tanto fue un descuido, qué tanto fue un accidente, qué tanto pudo haber sido una omisión, ¿sí? Que eso al final puede estar favoreciendo una negligencia en el actuar, qué tanto tenía que ver. La planteamos, por ejemplo, con algunos personal médico que tiene jornadas de 48 horas, por ejemplo, en las guardias, ¿sí? O más de 72, pues cómo van a poder estar medio funcionando, ¿no? Medio nos mantenemos de pie con trabajo y de repente qué tanto a esa persona se le puede exigir lo mismo, ¿no? Que a alguien que no esté en estas condiciones. Entonces hay que analizar puntualmente cada uno de ellos, quiénes son los actores involucrados, qué beneficios directos o indirectos pueden tener, qué interrelación hay entre ellos. Son parte de lo que se analiza siempre en esto, en estos casos, y ya con base en ellos se ven todos los posibles cursos de acción y reitero, ya la persona tomará la mejor decisión. Y aquí mucho de esto es para poder identificar posibilidades. No tiene el Comité Hospitalario de Bioética, en ese sentido, una función de juez. Nosotros no establecemos dictámenes, por así decirlo, de decir, estuvo bien o estuvo mal, fue negligencia o no. Incluso la negligencia médica no es parte de lo que trabaja un comité hospitalario de bioética. Pero al final de cuentas, ver las opciones que se pueden dar en general sí nos ayuda. Y esta reflexión podrá ayudar a las personas a encontrar la solución al respecto. Ok, otra pregunta. ¿Qué hacer con, ahorita estamos inundados de redes sociales y abundan en muchas redes sociales fotografías de procedimientos quirúrgicos, procedimientos con pacientes, que suben estudiantes, que suben profesionistas, que suben. En la cuestión de ética, ¿cómo se podría manejar esta precisamente cuestión? Con el consentimiento informado. Cuando uno hace uso precisamente de una imagen, tendría que pedir consentimiento a la persona de poder hacerlo. Idealmente debe de haber parámetros
reglas, códigos en este sentido de decir, bueno, si vas a hacer esto, por ejemplo, en los departamentos de enseñanza deberían de tener todo esto normado, porque pueden utilizarse, obviamente sabemos, para cuestiones académicas, pero ¿de dónde a dónde sale? Cuando uno integra o se integra a un hospital o algo, debe de firmar una carta de confidencialidad, de no conflicto de interés. Todo esto nos va a ayudar. Y precisamente en la medida que las personas, jóvenes sobre todo, que son los que quizás más manejan las redes sociales, tengan conocimiento de esto, estén enterados de aspectos éticos, pues va a ser más difícil que lo hagan. No faltará quien, pero va a ser más difícil. Pero el problema es que si nunca se les da esto en la escuela, nunca se les da en el hospital, nunca se les enseña esto, pues difícilmente. La cuestión es que nuestra ley, recuerden que no exime el desconocimiento de la ley para sancionar, ¿no? Entonces, también es obligación de nosotros tratar de fomentarnos y saber esto, que no podemos hacer uso de la imagen de ninguna otra persona si no es con su autorización. Y qué mejor que tenerlo por escrito. Ok, y bueno, ya última pregunta y que tenga que ver con una pregunta que hicieron. A nosotros, bueno, soy ingeniero biomédico y que nos han dicho que no debemos de tener contacto con el paciente, a menos con excepciones, pero hay personas que quieren ser escuchadas, ¿no? Y es indudable que alguna vez tú vas a ir a un equipo y está un paciente y esa persona te habla y tú dices, no, porque no puedo, o me lo dice, ¿no? Pero a lo mejor esa persona quiere ser escuchada, ¿no? Claro. ¿Qué haces en esas cuestiones? ¿Le escuchas, no le escuchas? Miren, algo muy importante es saber cuál es nuestro grado de responsabilidad y hasta dónde podemos intervenir. Sin duda, a veces las personas necesitan hablar y van a hablar con quien sea. Incluso va el camillero y le platican todo mientras lo lleva al estudio, ¿no? Y créanme que hay camilleros muy buenos que escuchan muy atentos y que pueden ser mucho mejor intervención que quizá alguien más, ¿no? Yo creo que no se le puede negar la escucha a nadie en el sentido general, pero también saber qué es lo que podemos hacer o no, o cómo proceder. A veces el problema no es que escuchemos, el problema es lo que decimos. No, ya divórciese, no, ya sepárese, no, ya váyase. O sea, el problema no es la escucha, es la hablada, ¿sí? El problema principal es nuestra lengua, no nuestros oídos. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que saber precisamente dónde nos toca decir o no decir, ¿sí? Y esa parte es la fundamental. La escucha